El Señor los bendiga, queridos hermanos, amigos. Otra oportunidad que el Señor nos da, pero en esta ocasión, como que busqué algo para mi propio beneficio, porque en este mes, en los últimos de este mes, como el 23, fue cuando mi esposa falleció, partió con el Señor hace 4 años. Y por eso la tengo aquí atrás de mí, para que los que no la conocieron se recuerden de ella. Esta porción de la Biblia es tan importante de volverla a recordar cuando la palabra nos dice que meditemos. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer, y meditar en todo lo bueno y lo hermoso, los milagros, las ayudas y todo lo que el Señor nos ha bendecido. Y en esta ocasión ojalá que les agrade, porque lo hago con todo mi corazón. En Lucas 23 es la narración de todo el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo padeció. Pero yo voy a evitar todo el proceso de su encarcelamiento, de sus juicios, de su castigo y del castigo tan doloroso que le dieron en su cuerpo, sino que voy a empezar cuando lo llevaron al lugar llamado La Calavera, al Gólgota, y lo crucificaron en medio de 2 malhechores. Lo hicieron para insinuar que él era el peor de los 3. Los enemigos de Jesús desahogaron su ira mientras él pendía de la cruz. Los sacerdotes, los principales, los escribas se unieron a la muchedumbre para burlarse del Salvador moribundo. Ningún testimonio se oía a favor de Cristo, solo ultrajes, burlas de una generación perversa. Los religiosos y el pueblo estaban confederados en un frenesí satánico. Tanto los dirigentes religiosos se habían unido a Satanás y a sus ángeles y estaban cumpliendo órdenes. Jesús dijo en una oración: hay que pagar bien por mal. Y Esteban fue uno de los que hizo, porque en el libro de los Hechos, capítulo 7, lo iban a apedrear porque él les estaba hablando de Cristo. Y fue tanto el enojo que el castigo que le dieron era de morir apedreado. Mientras Esteban invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz: no les tomes en cuenta este pecado. Y dice la Biblia que de dicho durmió. Y Jesús, aún con todo el sufrimiento y la agonía, exclamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Durante la agonía sobre la cruz, a Jesús llegó un rayo de consuelo, y fue la petición del ladrón arrepentido, que oyó como su compañero de culpabilidad repetía palabras de reproche hacia Jesús, pero él no. Le vino una convicción a su corazón de que Jesús era el Hijo de Dios, convicción de que había un Dios al que había que creer. Y él le dijo al otro: nosotros a la verdad recibimos lo que merecemos, mas él ningún mal hizo. Quizás recordaba todo lo que había oído antes de Jesús, y el Espíritu Santo iluminó su mente, y la fe y la esperanza se mezcló con su voz. Su alma desesperada
se aferraba a un Salvador moribundo y exclamó: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y qué bueno es, hermano, saber que aún en cualquier situación, en cualquier, el Señor responde. Y el Señor no tardó ante la honestidad del ladrón y la respuesta le dijo: de cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Durante largas horas de agonía, solo se oían maldiciones e insultos que habían herido los oídos de Jesús. Solo escuchó calumnia, rechazo, pero con un corazón anhelante hubiera querido oír alguna expresión de fe de sus discípulos, de sus seguidores, pero no había nada. Se habían solo frases negativas. ¿Cuánto agradecimiento sintió entonces el Señor por la expresión de fe y amor que oyó de este ladrón? Los judíos lo negaban y los discípulos en esos instantes dudaban, estaban ausentes, dudaban de su divinidad. Mas este pobre ladrón, desde el umbral de la eternidad, llamó a Jesús Señor. Muchos estaban dispuestos a llamarle Señor cuando hacía los milagros y después que resucitó de la tumba. Pero mientras pendía en la cruz, nadie lo reconoció. Solo el ladrón arrepentido que se salvó a la 11ª hora. Mientras Jesús pronunciaba las palabras de promesa, la oscura nube que rodeaba la cruz fue atravesada por una luz viva y brillante. El ladrón arrepentido sintió la perfecta paz de la aceptación y el perdón por Dios. En su humillación, Cristo fue glorificado. El que ante otros ojos parecía vencido, era vencedor. Fue reconocido como expiador de pecados. Los hombres pueden ejercer el poder sobre su cuerpo lastimado, pueden herir sus sienes con aquella corona de espinas, pero no pueden quitarle el poder de perdonar pecados. Al morir, da testimonio de su propia divinidad por la gloria del Padre. Su oído no se ha grabado para oír, ni se ha cortado su brazo para poder salvar. Es su derecho real salvar y ayudar a todos los que a través de Jesucristo se allegan a Dios. Yo pienso que los ángeles se han de haber asombrado al contemplar el amor infinito de Jesús, que sufriendo la más intensa agonía mental y corporal pensó solamente en los demás y animó al alma penitente del ladrón a creer. En su humillación se había dirigido como profeta a los hijos de Jerusalén. Como sacerdote y abogado, había intercedido ante el Padre para que perdonase a sus homicidas, y como Salvador, amante, había perdonado los pecados de aquel ladrón arrepentido. Él dio su vida por nosotros. El no querer tener una reacción especial con nosotros, erramos. Porque es tan difícil para la gente acercarse a este Jesús que lo dio todo por ti y por mí. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dentro de nosotros está su espíritu y no puede existir en la persona si la persona es muda, inactiva, callada o ausente. Yo me recuerdo que cuando uno va al altar, el único que habla, se oye la voz de uno, porque el oír su voz requiere tiempo y deseo y saber reconocer que es la voz de Dios. Si quieres oírlo, toma tu Biblia. La tableta no te ayuda en esa área. Lee una porción de la Escritura y escríbela. Todo lo que leíste de su palabra, que el Señor te revele cuál es el propósito con la que te lo dio.
Mientras la mirada de Jesús recorría la multitud que lo rodeaba, una figura le llamó la atención. Al pie de la cruz estaba su madre, sostenida por Juan, su discípulo. Ella no podía permanecer lejos de su hijo, y Juan, sabiendo que el fin se acercaba, la trajo al lado de la cruz. En ese momento, antes de morir, recordó a su madre. Mirando su rostro pesaroso, le dijo, le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dijo, hijo, he ahí tu madre. Juan comprendió las palabras y aceptó el acometido y llevó a María a su casa, y desde esa hora la cuidó tiernamente. Vemos a un Salvador compasivo y amante. En medio de todo su dolor y sufrimiento físico y mental, tuvo cuidado reflexivo para su madre. Él no tenía dinero para proveer su comodidad, pero él estaba entronizado en el corazón de Juan. Y al recibirla como un sagrado acometido, Juan recibía una gran bendición, porque le iba a recordar constantemente a su maestro. Un perfecto ejemplo de amor filial de Cristo. Durante casi 30 años, Jesús había ayudado con su trabajo diario a llevar las cargas del hogar, y en sus últimas agonías se acordó de proveer para su madre viuda. El mismo espíritu, oigan esto, ese mismo espíritu debe de existir en todo aquel que se cree discípulo de Cristo. Los que lo seguimos debemos sentir que es parte, y por decirlo así, de nuestra religión, respetar, cuidar y honrar a nuestros viejos. Los padres nunca dejarán de recibir cuidado reflexivo y agradecimiento y tierna simpatía de parte de un corazón donde se alberga el amor de Cristo. Aquel que abandona a sus viejos, no importa quién seas o qué tanto tengas, es porque Cristo no está en tu corazón. No era el temor de la muerte lo que le agobiaba, ni era el dolor de la cruz lo que le causaba agonía. Su sufrimiento provenía del sentimiento de la maldad del pecado. Cristo vio terriblemente el dominio del pecado sobre un corazón humano, y sigue siendo. Cuán pocos estaban dispuestos a desligarse de su poder. Sabía que sin la ayuda de Dios la humanidad va a tener que perecer, y él vio multitudes teniendo a su alcance la ayuda abundante, pero la rechazaron y siguen pereciendo por su terquedad. Sobre Cristo como sustituto fue puesta la iniquidad de todos nosotros, que no valdrá la pena serle fiel. Dice la Escritura, séle fiel hasta la muerte y recibirás la corona de la gloria. Ahora mi imaginación se pone a meditar tantito. Quizá a Pedro le preguntaron, ¿y tu maestro? Pues murió. Igual a cada uno de ellos, hasta el incrédulo Tomás. Todos dijeron lo mismo. Me recuerdo que en la porción misma de Juan 21, Pedro dijo, me voy a ir a pescar. Y todos dijeron, pues nos vamos. Y se fueron a pescar. Y junto al mar de Tiberias, Jesús se manifestó y les gritó, ¿tienen algo que comer? Y le respondieron que no. Él les dijo, echen la red a la izquierda, a la derecha, y hubo pesca. Jesús les dio a Juan le dice a Pedro, Simón, es el Señor. Y Pedro se ciñe la ropa y se echa al mar. El Señor ya tenía el pan y el pescado listo y les dijo, coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar, ¿quién eres? Porque sabían que era el Señor. Póngase a pensar
estaban mudos de vergüenza y de tristeza. Y yo pregunto, ¿por qué hay tanta apatía y desánimo, aburrimiento dentro de la iglesia? La gente sabe, ha leído y pide de la misericordia de Dios, pero lo que sus oídos quieren oír del Cristo resucitado es obediencia. Cristo, la esperanza de gloria, si lo es en ti, tiene que haber evidencia de frutos, porque cuando Él venga, quiere ver el reflejo de Él en cada uno de nosotros. Juan 14 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque mora en vosotros y está en vosotros. A veces me parece, cuando dice por sus frutos los conoceremos, no hay muchos frutos para ver. Una cosa se sabe de Jesús, que servicio tras servicio y religiosamente hacemos lo mismo, pero muy pocas veces se reconoce al Cristo resucitado. En mi modo de pensar, la persona puede cantar, predicar y asistir, diezmar, pero no es suficiente si la voluntad sigue siendo tuya. Pedro y a todos los demás hubo un gran cambio al poder hablar con un Cristo resucitado, todo cambió. Eso es lo que falta dentro de las iglesias depresivas, que sean una iglesia resucitada en todo. Yo me recuerdo allá en El Paso, los martes eran martes de milagros y sucedían los milagros, pero nunca entendimos que verdaderamente lo que necesitábamos de milagro era nacer de nuevo. Eso lo vamos a ver en los servicios que continúen durante el año. Hay que decirle, crea en mí, Dios, un corazón puro y recto para no pecar. Si la Biblia dice que ante los ojos de Dios nada pasa inadvertido, Él sigue viendo el poco interés que muchos toman. Es cuando Él dijo, quiero obediencia a los sacrificios. Yo me uno a todos aquellos que decimos, perdónanos, Señor, porque nos hemos conformado, nos hemos hecho pasivos. Yo no tengo por qué culpar mi edad, porque si en mí aún existe tu pasión, tiene que estar en mí. Y como dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo. La Biblia dice que el mismo Dios de ayer es el mismo de hoy, ayer y siempre. Si somos eternamente agradecidos por su sacrificio a favor nuestro, tenemos que hacer algo. Y decirle, Señor, así como le respondiste al ladrón, escúchame a mí, Señor. Mi matrimonio no está estable. Necesito sanidad en mi cuerpo. No hallamos, Señor, cómo salir porque la escasez, por trabajo, por la desobediencia de los hijos. Pero yo quiero terminar con esta oración que me la he apropiado, es la oración de David. En ninguna otra parte viene que alguien haya orado como David a Dios. Está en 2 de Reyes 7. En el versículo 3 dice, el profeta Natán le dice a David, anda, ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová tu Dios está contigo. Y entró David y se puso delante de Jehová Dios y le dice, Señor, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído para aquí? Para que de mí aún tengas recuerdo y que me puedes añadir a
hablan contigo de lo que sabes. Todas estas grandezas que has hecho por tu palabra, conforme a tu corazón, haciéndomela saber a mí, tu siervo. Ahora pues, Jehová mi Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Y el verso 29 es el más importante. Ten ahora a bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, lo has dicho. Y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Es tan importante, tan importante, tan importante, en verdad, cómo acercarse al Señor. Él no quiere oír palabras, qué bonito ora la persona. La simpleza es lo que más le atrae. Yo le pido al Señor que nos dé la gracia y el poder a cada uno de los que están escuchando, que si hay una necesidad urgente. Yo oro en la mañana y en la noche, y sin conocerlos a ustedes ni lo que necesitan, yo lo pongo ante Dios para que Él los visite, Él ponga esto que el rey David, porque Él es el que bendice nuestra casa y nuestra familia, nos saca de problemas y situaciones, enfermedades, tristezas, desengaños. Él es el único y fuera de Él no hay nadie. El Señor me los bendiga, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Si se fijan, ya traigo lentes nuevos, no que en la última estaba batallando con ellos. Si se fijan, la última plática que traje hablé de un Jesús desconocido cuando le habló a aquella mujer de Canaán. Me equivoqué cuando lo dije, porque dije, ¿quién es esta mujer de Cananea? Y por lo que sea de Cananea, dispénseme, no, era de Canaán. Ahora es un Dios que aún en sus últimos respiros pudo bendecir tanto al ladrón como a su madre, como a Juan. Y todo esto está ahí palpable para que entendamos lo grandioso que fue Dios al darnos a su Hijo para salvar de nuestras culpas. Que el Señor me los bendiga y hasta la próxima.